Bienvenidos a Ondas Teológicas en Mil Motivos Radio. Wow, hoy nos vamos a sumergir en el mundo digital. Uf. Pero no para hablar de las últimas tendencias en TikTok o Instagram, sino para explorar cómo la fe cristiana se está abriendo paso en este nuevo territorio. Exacto. Y nuestro punto de partida para esta deep dive es el libro Cristianismo Liberador en la Era Digital de Jeremías Quintanilla. Qué interesante. ¿Y sabes qué? Lo interesante es que no es uno de esos textos densos o académicos que a veces encontramos. No, para nada. Es más bien como una conversación, ¿no? Sí, sí. Quintanilla, con toda su experiencia en producción de medios y teología, nos invita a una conversación sobre cómo vivimos nuestra fe en el mundo digital. Es como aterrizarlo a la vida real. Totalmente, incluso a través de cosas tan cotidianas como un meme. Me encanta esa idea. ¿Te acuerdas de ese meme que dice: "Te deseo la felicidad que aparentas en las redes sociales"? Sí, claro, es muy popular. Es una crítica irónica, ¿verdad? Totalmente. Pero nos hace pensar, ¿no? La au- ¿Cómo impacta esta cultura de la imagen en nuestra autenticidad como cristianos? Exacto, y ahí es donde Quintanilla nos recuerda algo muy importante, ¿Qué cosa? que todos, al reflexionar sobre Dios, ya estamos haciendo teología. Ya veo. Aunque no nos demos cuenta. Sin saberlo. Exacto, todos tenemos una teología, una forma de entender a Dios, Claro. y en el mundo digital esta reflexión se vuelve aún más crucial. Más importante. Sí, porque nos enfrentamos a nuevas preguntas. Nuevas realidades. Exactamente, ¿cómo vivimos nuestra fe en un espacio donde la apariencia La imagen. y la validación online son tan importantes? Es un desafío enorme, sin duda. Sin duda. Y creo que para entenderlo mejor, es clave comprender este concepto de teología de la liberación, Ajá. que Quintanilla retoma en el libro. Claro, porque la teología de la liberación surge en América Latina en un contexto muy particular. Hay mucha opresión, Exactamente, opresión social, económica, política. injusticias. Pensemos, por ejemplo, en El Salvador durante la Guerra Civil. Un momento histórico muy difícil. Sí, y ahí surge un movimiento muy interesante. ¿Cuál? Las comunidades eclesiales de base. ¿Qué eran esas comunidades? Eran grupos que buscaban justicia social desde la fe. O sea, que la fe no se quedaba solo en la iglesia. No, salía a las calles, se comprometía con la realidad. Y la teología de la liberación se basa en esa idea, ¿no? Sí, en la idea de que Dios se pone del lado de los oprimidos De los que sufren. y nos llama a luchar por un mundo más justo. Entonces, Quintanilla está diciendo que hay nuevas formas de opresión en el mundo digital. Exactamente. ¿Cómo así? Él argumenta que la presión por conformar. A los estándares de belleza, de éxito, Sí, hay esos modelos que vemos en las redes sociales. que a veces son irreales. Totalmente. Y también la búsqueda constante de validación online. Los likes, los comentarios. El miedo a ser ignorados, a no tener seguidores. Y todo esto impacta en la salud mental, ¿no? Claro, la ansiedad, la depresión, la baja autoestima. Entonces, para Quintanilla, todo esto puede considerarse una forma de opresión digital. Es como si la lucha por la liberación se trasladara al ciberespacio. Es una buena forma de verlo. Y hablando de este nuevo campo de batalla, el libro también explora cómo la exposición constante al contenido online A veces positivo, a veces negativo. puede afectar nuestra fe y nuestros valores. Absolutamente, porque en Internet encontramos de todo. De todo. Información verdadera, información falsa, opiniones de todo tipo. Y a veces es difícil discernir, ¿no? Sí, sobre todo para los jóvenes que están más expuestos. Y aquí Quintanilla toca un tema que a veces es un tabú, ¿Cuál? la adicción a la pornografía online. Uf, sí, es un problema que afecta a muchos. Pero que no siempre se habla abiertamente. Es un tema delicado, pero es importante abordarlo. ¿Y qué propone Quintanilla al respecto? Nos llama a no tener miedo de hablar de estos temas desde la fe. A crear una teología que responda a las luchas que enfrentamos en el mundo digital. Exacto, porque la fe no puede estar ajena a la realidad. Y no solo la pornografía, ¿verdad? También menciona esos retos virales peligrosos. Esos challenges que a veces ponen en riesgo la vida de los jóvenes. Sí, y ahí Quintanilla nos urge a promover una teología que valore la vida por encima de todo. Incluso en el espacio digital. La vida es el valor fundamental. Me parece fundamental, sí, señor. Es verdad. Y ante tanta oscuridad online. Tanta cosa negativa. Me gusta que el libro también destaque el poder de las redes sociales para difundir mensajes positivos, Claro, también hay mucha gente que usa las redes para hacer el bien, para compartir mensajes de esperanza, de amor, de solidaridad. para crear comunidad. Exactamente. Pero ojo, es importante discernir. ¿A qué te refieres? No se trata solo de ser positivos en general, Ya veo. sino de transmitir un mensaje cristiano auténtico Basado en el Evangelio. en las enseñanzas de Jesús.
En la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Totalmente de acuerdo, pero no podemos ignorar el otro lado de la moneda. ¿Cuál? ¿Cuál es ese otro lado? La hiperconectividad y sus efectos en nuestra fe. Ah, sí, ese es otro Ah. gran desafío. Vivimos en un mundo saturado de información. Siempre conectados. Y esto puede afectar nuestra capacidad de conectar con Dios, Encontrar silencio interior. de tener una experiencia espiritual profunda. Es como si el ruido digital nos impidiera escuchar la voz de Dios. Exacto, y aquí Quintanilla nos habla de la hipersocialización. ¿Qué es eso? Es ese estado de sobreestimulación Ah. por la avalancha de información que recibimos constantemente. Vivimos bombardeados por notificaciones, mensajes, noticias. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Cuál? ¿Cómo afecta esto nuestra capacidad de conectar con Dios, de encontrar silencio interior en medio del ruido digital? Esa es la gran pregunta. Y creo que en la próxima parte de nuestro Deep Dive vamos a explorar algunas respuestas. Me parece perfecto. Así que no se despeguen, volvemos enseguida. Los esperamos. Y es que es una pregunta importante porque, claro, con tanto ruido alrededor, ¿cómo conectar con Dios? ¿Sí? ¿Cómo encontrar ese espacio de silencio? Exactamente. Y Quintanilla no se queda solo en el diagnóstico. No se queda solo en la queja. No. Nos ofrece herramientas. Para construir una fe sólida en esta era digital. Exactamente. Por ejemplo, nos habla de crear contenido de fe para redes sociales. Claro, no cualquier contenido. Claro, tiene que ser algo que realmente conecte. Que sea serio, pertinente, oportuno. Que hable al corazón de las personas. Humano, pastoral, bíblico. Que se base en la palabra. Solidario, inclusivo. Que llegue a todos. Didáctico, liberador. ¡Wow! Eso es toda una lista. Sí, es un desafío. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestro contenido online cumpla con todos esos criterios? ¿Algún consejo práctico? Claro. Lo primero, no olvidemos la calidad técnica. Ah, sí, la producción. Es tan importante como el mensaje. Claro, es como predicar en un púlpito digital. Exactamente. La presentación debe ser atractiva, cautivadora. Que invite a escuchar. Y segundo, ser conscientes de la desinformación y la posverdad que inunda el mundo digital. Es cierto, con tanta información circulando es fácil caer en la trampa de las fake news. Ideas, interpretaciones distorsionadas de la fe. ¿Cómo podemos ser una fuente confiable de información en medio de este caos? Para Quintanilla, la teología debe ser esa fuente confiable. La teología como brújula. Exactamente. Una fe genuina y pura que sirva como ancla. En medio de la tormenta digital. Para contrarrestar la desinformación. Para no dejarnos llevar por cualquier ola. Él propone construir una teología digital del acompañamiento. Acompañamiento digital. Eso me intriga. ¿En qué consiste? Se trata de crear un espacio de reflexión social genuina en las redes sociales. O sea, no solo compartir memes o fotos bonitas, No ir más allá de la superficie, del ruido. buscar la profundidad, la conexión real, Es como construir una comunidad online donde se fomente la empatía. la compasión, el cuidado genuino por el prójimo. Un oasis de humanidad en el desierto digital. Me encanta esa imagen. ¿Cómo podemos llevar a la práctica esta teología del acompañamiento? Implica romper las barreras de la deshumanización online. Esas pantallas que a veces nos separan. Crear comunidades virtuales donde las personas encuentren apoyo real. Consuelo en medio de sus luchas. Es como extender la mano a través de la pantalla. Ofrecer una palabra de aliento, un oído que escucha. Y no olvidemos la importancia de identificar signos de maltrato. De depresión, de desesperación. Interacciones online. Ser un buen samaritano en la era digital. Exactamente, pero aquí surge una pregunta. ¿Cuál? ¿Cómo conectamos esta teología del acompañamiento digital con la teología de la liberación que mencionábamos antes? Buena pregunta, porque ambas parecen apuntar a una misma dirección. Quintanilla nos invita a reflexionar sobre cómo la teología de la liberación de pasado puede guiarnos en el presente. Es decir, aunque surgió en un contexto específico. Su mensaje de justicia, de solidaridad, de liberación sigue siendo relevante. En el mundo digital, Porque aunque el escenario ha cambiado la lucha por la justicia y la dignidad humana sigue vigente. y se manifiesta de nuevas formas, ¿Y cómo se manifiesta esta lucha en el mundo digital? Quintanilla nos reta a identificar las nuevas formas de opresión que existen en la era digital. Porque la opresión no ha desaparecido. Han mutado, se ha adaptado. ¿Y cuáles son esas nuevas formas de opresión digital? Él argumenta que esta nueva opresión se caracteriza por la denigración, La humillación pública, el ciberbullying, la marginación, la exclusión dejar fuera a los que piensan diferente, a los que no encajan. y la destrucción del ser humano.
Atentar contra la dignidad de las personas. A través de la manipulación, la mentira, el odio. Un panorama bastante desalentador, ¿verdad? Sí, pero no hay que perder la esperanza. ¿Y qué propone Quintanilla ante esta realidad? Propone una nueva eclesiología Una nueva forma de entender la Iglesia. en la era digital. Adaptarse a los nuevos tiempos. Se basa en la inclusión en el reino de Dios Abrir las puertas a todos. y la adaptación a las nuevas formas de comunicación y expresión digital Es como si la Iglesia tuviera que reinventarse. para ser relevante en el ciberespacio. Suena revolucionario. ¿Y cómo se traduce esta reinvención en la práctica? Quintanilla propone que las plataformas digitales pueden ser utilizadas como herramientas para la pastoral, Para el anuncio del Evangelio, para la evangelización, para acompañar a las personas. que los templos tradicionales pueden ser complementados por espacios virtuales. De encuentro, de reflexión. En definitiva, usar la tecnología para construir puentes, Y conectar con las personas en su propio terreno digital. llevar la iglesia a donde está la gente. En lugar de esperar a que la gente venga a la iglesia. Exactamente, exactamente. Y en este sentido, Quintanilla nos invita a explorar nuevas formas de comunidad y encuentro en el mundo digital, aún con los desafíos que esto implica. Claro, porque a veces parece que las redes sociales, en lugar de unirnos, nos aíslan. Es esa paradoja de estar hiperconectados, pero sentirnos solos. Justamente Quintanilla nos habla de la desocialización que puede generar el mundo digital y nos llama a usar la teología para combatirla. No se trata solo de crear perfiles en redes sociales, sino de construir comunidades online donde las personas se sientan realmente conectadas, apoyadas, escuchadas. Es como si la iglesia tuviera que convertirse en un hospital de campaña digital, ofreciendo sanación y esperanza a aquellos que sufren en el ciberespacio. ¿Cómo podemos hacer esto de manera tangible? Para empezar reconociendo que las necesidades espirituales no desaparecen en el mundo online, quizás alguien no entre a una iglesia física, pero busca respuestas en un foro online o en los comentarios de un video. Ahí es donde debemos estar presentes, no solo con palabras, sino con acciones que demuestren empatía y solidaridad. Es un desafío enorme, pero a la vez me parece esperanzador. Y hablando de esperanza, me impactó la idea de Quintanilla de promover un like para la vida. ¿Qué significa esto exactamente? Es una forma de decir que la teología debe ayudarnos a encontrar sentido y propósito en la vida, especialmente en un mundo digital que a menudo nos bombardea con mensajes superficiales y efímeros. Debemos acompañar a los jóvenes, ayudarles a discernir entre lo auténtico y lo falso, a construir una identidad sólida que no dependa de la aprobación online. Me gusta esa idea de ser mentores digitales, guiando a las nuevas generaciones en el complejo mundo online. Exactamente, y esto implica también promover una cultura digital que valore la vida, la libertad, la solidaridad, la autenticidad. Es una tarea que nos compete a todos la Iglesia, los líderes religiosos, los educadores, los padres, los propios jóvenes. Es como si tuviéramos que unir fuerzas para hackear el sistema digital y llenarlo de mensajes de esperanza, de amor, de compasión, un desafío enorme sin duda. Sin duda, Quintanilla nos deja una pregunta para reflexionar. ¿Cómo podemos predicarle libertad a alguien que está a un clic de distancia? ¿Cómo llegamos a aquellos que están al otro lado de la pantalla, que buscan respuestas a las grandes preguntas de la vida, pero que quizás nunca entran a una iglesia? Es una pregunta que nos interpela profundamente y creo que la respuesta está en la creatividad, en la audacia, en no tener miedo a experimentar nuevas formas de evangelización en la era digital. Así es, y para terminar me gustaría recordar una frase de Quintanilla que resume muy bien el mensaje de su libro. La teología de la liberación digital nos invita a construir un cristianismo que sea relevante, transformador y liberador en el siglo XXI. Un cristianismo a la altura de los desafíos de la era digital. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del cristianismo liberador en la era digital, de Jeremías Quintanilla. Esperamos esta inversión les haya brindado nuevas perspectivas para vivir su fe en el mundo online y para ser agentes de cambio positivo en el ciberespacio. Hasta la próxima.